preguntas que ustedes quisieran formular sobre un tema muy importante en las relaciones de trabajo con las empresas agrarias, ¿no? Que es el derecho colectivo en el sector, es decir, el derecho de sindicación, de negociación colectiva, ¿no? Y de huelga. No ha existido antes una norma tan específica que regule, ¿no?, el desarrollo de estos tres derechos importantes, ¿no?, para los trabajadores del sector agrario. Ni aún en la época en que se dio la primera ley de promoción, ¿no?, de la inversión agraria. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, efectivamente, la incorporación del cumplimiento, ¿no?, de los derechos de sindicación, es decir, la capacidad de poder formar sindicatos en cada centro de trabajo, ¿no?, en cada empresa agraria, ¿no?, empresa agroexportadora o empresa comercializadora, incluido en las empresas de cultivo de palma del espino, incluido en las actividades de agroexportación, ¿no? La posibilidad de formar un sindicato está garantizada con la nueva ley, la 31.110, que regula el régimen laboral agrario, ¿no?, amparando sin duda el derecho que tienen los trabajadores de afiliarse a un sindicato y de formarla a ella conforme a la ley de relaciones colectivas, ¿no?, en cualquier ámbito, ¿no?, que ustedes, los trabajadores, consideren conveniente, sea para el ámbito propio del centro de trabajo, o sea un sindicato eh, que reúna a otros sindicatos también que desarrollen actividades afines en las crianzas, ¿no?, o en el desarrollo de cultivos, articulándose a través de una federación, ¿no?, o inclusive en la capacidad de poder también constituir una confederación, ¿no?, integrada por las federaciones que se hayan constituido, ¿no?, en el país. Entonces, el nervio central de este derecho es la capacidad que tienen ahora de formar un sindicato con no menos de 20 trabajadores, ¿no?, que se entiende trabajadores que deben estar en la planilla, ¿no?, de la empresa. No entran dentro de ellos el personal que está con contratos de locación de servicios o contrato de obra, ¿no?, o servicios no personales. Es decir, aquellos contratos que se celebran con aquellos consultores que sean externos, sino es un derecho que garantiza y promueve la asociatividad de los trabajadores que están en planilla. Por eso es que la norma señala que, como regla general, que en adelante constituye una infracción, ¿no?, considerada grave, ¿no?, si el empleador, ¿no?, obstaculiza el derecho de los trabajadores a formar un sindicato, a negociar un pliego de reclamos o a ejercer inclusive el derecho de huelga, ¿no? Entonces, es ahora considerada una infracción y por tanto ha sido incluida como tal en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo como una nueva infracción y también pasible de multa hacia el empleador si obstaculiza o impide el ejercicio de cualquiera de estos derechos. Las multas están calculadas en función del número de trabajadores, ¿no?, que tenga la empresa. Entonces, la sola incorporación dentro del ámbito de los derechos colectivos que ahora se reconoce con tanta especificidad para los trabajadores agrarios, eh, incorpora de hecho también la posibilidad de acceder, ¿no?, a la garantía y la protección del Estado peruano y también de lo que llamamos el Estado supranacional.
Es decir, por la adscripción al derecho de relaciones colectivas, los trabajadores pueden ir en queja, en reclamación ante el Ministerio de Trabajo en los procesos de formación de sindicatos o en los procesos de negociación colectiva, o también relacionado al ejercicio del derecho de huelga. Pueden acudir también a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para perseguir la aplicación de una sanción si la empresa ha cometido una infracción con respecto a sus derechos. Y los trabajadores también a través de sus sindicatos ahora también pueden acudir, ¿no?, al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo a través de un recurso de queja. Para quienes existe una amplia, una profunda jurisprudencia, ¿no?, para la protección de los derechos colectivos en los temas de sindicación, negociación y huelga. Y aún antes de la ley también, sin duda, los trabajadores sindicalizados del sector agrario también pueden acudir, ¿no?, a otra instancia supranacional como es, ¿no?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, cuando la afectación de un derecho laboral reconocido constitucionalmente en el Perú, ¿no?, constituye una afectación grave de los derechos humanos, en este caso de los trabajadores, ¿no?, en el país por parte de las empresas o por parte del Estado peruano. Entonces, este primer punto es muy importante porque no solamente se agregan nuevos procedimientos, sino que también se incorpora, ¿no?, el derecho a la garantía y a la protección, ¿no?, que contrae asimismo, ¿no?, el reconocimiento del derecho de sindicación, de negociación colectiva y de huelga para los trabajadores agrarios, ¿no? Si pasamos a la siguiente página, ¿no?, la ley también reconoce una garantía que se denomina el fuero sindical, ¿no?, y que está dirigido específicamente a los sindicatos que ustedes formen, ¿no? El fuero sindical es un estatus, ¿no?, una regla de protección o un estándar de calidad respecto del ejercicio, ¿no?, o cuando se tiene determinadas condiciones. El fuero sindical protege, en este caso, a los miembros, a todos los trabajadores cuando se está formando un sindicato. Este adjetivo también califica y protege a los miembros de la junta directiva del sindicato, ¿no?, al menos hasta el secretario general, secretario de Economía, el secretario de Organización y el secretario de Defensa. También protege, ¿no?, a los miembros de la comisión negociadora de pliego de reclamos cuando presenten el pliego ante una empresa, ¿no?, para firmar un convenio colectivo. Y también protege, ¿no?, a los representantes de las juntas directivas, ¿no?, que durante el proceso de negociación colectiva, o sea, necesitan realizar, ¿no?, actos, ¿no?, y negociaciones, ¿no?, con la empresa, ¿no?, haciendo uso también de la licencia sindical que la ley de relaciones colectivas, ¿no?, les ampara en adelante, ¿no? Eh, Solo para mencionar, los dirigentes tienen derecho a la licencia sindical de 30 días por año, por cada año calendario, ¿no?, para el ejercicio de su función como tal, y que lo pueden ejercer de manera continua o acumulable para las diferentes necesidades que tengan como parte de la vida del sindicato. Entonces el fuero, por tanto, además de que protege a ellos, ¿qué les otorga? Principalmente el derecho a no ser despedidos cuando reúnan esa condición, ¿no? El derecho también a no ser desplazados o trasladados, ¿no?, a otro anexo, ¿no?, a otro departamento alejado de la empresa sin su consentimiento. Entonces, esa ha sido siempre la regla básica del fuero: impedir el despido de los trabajadores o dirigentes que tengan esta condición
o impedir su desplazamiento forzoso sin su aceptación como acto de represalia, ¿no?, por parte de la empresa. Entonces, esta garantía, sin duda, ha sido una conquista histórica, ¿no?, de los trabajadores, ¿no?, en realidad desde que se reguló en la Constitución de 1919. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, entonces, otro derecho importante, ¿sí?, asociado a la posibilidad y la capacidad de formar sindicatos, ¿no?, y de gozar del derecho al fuero sindical, y que reconoce la ley, es la capacidad de, ¿no?, negociar su pliego de reclamos, ¿no? Y en el ámbito de la empresa o en un ámbito de un grupo de empresas o rama de actividad. Este reconocimiento sobre los tres niveles y posibilidades que son oportunidades para ustedes para negociar un pliego, no lo tienen los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. Está en el proyecto de ley de relaciones colectivas de trabajo que presentó la CGTP, ¿no?, hasta la legislatura, ¿no?, que venció, ¿no?, con el gobierno que cesó hace poco, ¿no? Entonces, quien goza del derecho a la negociación de rama, por ejemplo, es el sector, ¿no?, de los trabajadores de la construcción, que presentan un pliego de rama, que sienten en la mesa de negociación a todas las empresas de la construcción para negociar un pliego con la Federación de Trabajadores, ¿no?, de Construcción Civil del Perú, ¿no? Pero fuera de ellos, no lo tiene otro sector. Entonces, esta es una oportunidad, ¿no? La ley no crea la negociación de rama por sí sola. La ley, ¿no?, ¿no?, establece el punto de partida, ¿no?, posibilita el ejercicio del derecho de negociar a nivel de rama, ¿no?, o de negociar también a nivel del grupo de empresas, ¿no? En este caso, empresas del departamento de Ica, o empresas del departamento de Piura, o de Lambayeque, La Libertad, o de Ucayali, o Huánuco, para poner un ejemplo, ¿no? El ámbito de la negociación lo proponen los trabajadores y sus sindicatos. ¿En qué nivel quieren negociar? En este caso, con las empresas del sector. Entonces, esta es una conquista importante, yo diría que es la más importante de la ley en el tema de relaciones colectivas, ¿no? Ahora, puede convertirse también en una ley muerta, si efectivamente en algún momento o en ningún momento lo llegan a aplicar. Pero está ahí abierta entonces la posibilidad para que los sindicatos del norte y del centro y del sur del país, del sector agrario, puedan presentar un solo pliego de reclamos, ¿no?, de alcance nacional, ¿no?, ante eh, el Ministerio de Trabajo, dirigido a todas las empresas que a la que pertenezcan los sindicatos, ¿no?, que están presentando ese pliego de reclamos, ¿no?, de alcance nacional, ¿no? Si solamente son los sindicatos de la región norte, igual solamente podrá citarse a las empresas de la región norte. Pero si el pliego tiene un alcance nacional, podrán citar entonces a las empresas representadas o a quienes alberga, a los sindicatos que están representados por la organización que presenta el pliego de reclamo. Ah, Sin duda, las organizaciones que presentan los pliegos de reclamo a nivel de ramas son las federaciones, ¿no?, que está constituido, ¿no?, por un número mínimo de sindicatos, ¿no?, de acuerdo a la legislación, a la ley de relaciones colectivas, y que son los que siempre están en la mejor posición para iniciar una negociación, ¿no?, acceder a la información y ejercer el derecho a negociar a lo largo de ello cada año, sin duda.
un pliego de rama, entonces impone primero la tarea de tener una organización que pueda, ¿no?, llevar al efecto, ¿no?, un reto de semejante naturaleza. Entonces, y eso supone un nivel de articulación, de trabajo previo, de coordinación entre todas las bases o sindicatos u organizaciones que se hayan formado y a quienes se aspira que participen en una propuesta de este tipo. La ley también señala la capacidad de acceder también a los servicios de orientación en los temas de reconocimiento de sindicato, reconocimiento de junta directiva, procedimiento de negociación colectiva, procedimiento de huelga, que lo tiene como un servicio de asesoría legal, ¿no?, gratuita, el Ministerio de Trabajo y sus dependencias, ¿no?, a nivel nacional, como lo tienen el resto de los trabajadores del país, de la actividad privada. Pasamos a la siguiente lámina. En este ámbito negocial, la decisión sobre en qué nivel, como hemos señalado, se negocia un pliego y se llega a un acuerdo o a un convenio colectivo, lo proponen los trabajadores. O sea, no lo propone la empresa, son los trabajadores los que toman la iniciativa. Pero esa propuesta, para que se convierta en un convenio colectivo, requiere el acuerdo, sin duda, de ambas partes, ¿no? Digamos, si las empresas que han sido citadas para negociar, digamos, a nivel de todo el departamento de Piura, si son citadas las empresas de Piura a ese proceso negocial y se oponen a la negociación, entonces la ley les permite a los sindicatos que plantean ese pliego a llevar la búsqueda de un acuerdo que inicie la negociación al Ministerio de Trabajo a través de un acto de conciliación, ¿no? Y en caso llegase a ese extremo, se hace la sesión de conciliación y no hay acuerdo con los representantes de las empresas para iniciar una negociación a nivel regional, digamos, por todo el departamento de Piura. Entonces el sindicato puede, según la ley, ejercer su derecho de acudir a un arbitraje potestativo, ¿no?, que está regulado desde el año 2011 por el Decreto Supremo 014, ¿no?, 2011 TR. Eso significa que la decisión para autorizar el inicio de una negociación de rama de carácter territorial, departamental o nacional, va a recaer en ese caso, ¿no?, a los árbitros, ¿no?, que emitan su fallo, que se llama laudo, en el cual autoricen o no el derecho a iniciar una negociación de rama en el nivel en el que ha sido planteado por los sindicatos. ¿Sí? O es la conciliación del Ministerio de Trabajo o es el arbitraje potestativo, ¿no?, para decidir la controversia sobre el nivel en el que se inicia la negociación. Recordemos que la designación de los árbitros, cuando los sindicatos acuden a ejercicio de este derecho, son propuestos de manera tripartita, uno por parte de la empresa, uno o del grupo de empresas, a un árbitro lo proponen los sindicatos y al tercero árbitro lo elige el Ministerio de Trabajo. Entonces, estando conformado ya este panel de árbitros tripartitos, entonces se inicia, ¿no?, las deliberaciones de los árbitros para emitir el laudo o el fallo que va a decidir sobre el inicio o no del proceso de negociación colectiva a nivel negocial, a nivel de rama. Entonces, hasta aquí, todavía no estamos discutiendo el contenido del convenio, estamos discutiendo el inicio de la negociación, ¿no?, en el nivel que corresponde, ¿no?, según lo han propuesto o lo piden, ¿no?, los trabajadores con sus sindicatos, ¿no?
Pasamos a la siguiente página. La norma también plantea, la ley 31.110, el derecho de poder modificar el ámbito en el que se aplica un convenio colectivo, ¿no? Si ya existe un convenio colectivo celebrado con una empresa y sindicatos quieren entablar una negociación colectiva en un nivel distinto, ¿no? Entonces es necesario también aquí llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces estamos hablando de un escenario en donde ya existe un sindicato que tiene un convenio colectivo firmado. Y el sindicato desea que se modifique el nivel que está, que mi convenio y mis condiciones ya no sean pactadas solamente por mi sindicato y tu empresa. Yo quiero que mis condiciones sean pactadas por todos los sindicatos de la región con todas las empresas de la región. Eso significa modificar el nivel. Y para eso también el sindicato tiene derecho de plantear que se modifique, por tanto, el nivel de la negociación colectiva, y si no hay un acuerdo con la empresa, puede también igual acudir a los servicios de conciliación del Ministerio de Trabajo o de mediación, similar, o también pueden acudir al arbitraje potestativo para que decida, ¿no?, sobre este cambio del nivel de la negociación. Pasamos a la siguiente lámina. La norma también incorpora el derecho que tienen los trabajadores agrarios, sus sindicatos, ¿no?, a ser asesorados durante el proceso de la negociación colectiva. Y sobre esto existe ya una praxis, ¿no?, histórica, ¿no?, de los sindicatos en cuanto a sus mecanismos de asesoramiento. Generalmente, quienes están interviniendo como los primeros asesores en la negociación colectiva de un sindicato o de un grupo de sindicatos nuevos o que ya tienen una existencia pero que desean, digamos, mejorar las condiciones de la negociación o quieren modificar el nivel de la convención colectiva. Los sindicatos acuden generalmente a su organización de nivel superior, ¿no? Es decir, en el caso de las organizaciones que están asistiendo a este taller, entiendo que, por ejemplo, parte de asesoramientos se lo brinda la CGTP como instancia, ¿no?, como instancia superior, de afiliación de nivel superior. Y lo pongo como ejemplo porque generalmente los sindicatos buscan la asesoría de las federaciones o confederaciones a las cuales, ¿no?, las cuales los apoyan o a los cuales están afiliados. Pero también los sindicatos pueden ser asesorados, ¿no?, por un abogado con experiencia en el derecho colectivo de trabajo, es decir, en el tema de negociaciones de pliego de reclamos. Y también pueden ser asesorados por un economista que les ayude a formular la propuesta económica que sustente el aumento, ¿no?, que están pidiendo a través del pliego de reclamos, ¿no? Eso ha sido una constante a lo largo de los años, sin duda, aunque hay etapas en las que los sindicatos han carecido de recursos para poder contratar, ¿no?, a profesionales para que los asesoren con ese nivel de especificidad, ¿no?, en el ámbito jurídico o en el ámbito económico. Por eso es que acuden a la asesoría de las federaciones o de las confederaciones a las cuales están articulados, afiliados o son cercanos. Si pasamos a la siguiente lámina. La norma, sin duda, también simplemente diría que menciona algunos tips que en realidad ya están en la legislación vigente en el tema de los derechos colectivos de trabajo, que están en el decreto ley, ¿no?, 29993, que regula todo el proceso de la sindicación y negociación colectiva y derecho de huelga, ¿no?, desde el año 92, 93, ¿no?
Es decir, ahí se establece que el procedimiento para iniciar la negociación se presenta, ¿no? Una vez que los sindicatos presenten su pliego de reclamos, ¿no? Y la autoridad de trabajo, ante la autoridad de trabajo, y la autoridad de trabajo dentro de los 10 días emite la resolución dando inicio, ¿no?, al proceso de negociación colectiva, ¿no? Y notifica, ¿no?, a las empresas, ¿no?, para que, ¿no?, también se apersonen, ¿no?, apersonen a este proceso de negociación, ¿no? Y obviamente designen a sus apoderados, ¿no?, y también a sus abogados o economistas que lo van a asesorar en este proceso de negociación. Entonces, esto es lo que se conoce como el principio de negociación de buena fe, ¿no? El ministerio, por ejemplo, notifica dentro de los 10 días de presentar el pliego para que, ¿no?, se inicie el proceso de negociación en el nivel que lo han planteado, ¿no?, los sindicatos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y entonces, iniciado el proceso, inclusive antes de ello, los sindicatos también tienen el derecho ahora de poder solicitar a la empresa la información económica y financiera, ¿no? Es decir, que está en sus estados financieros, en sus balances, para conocer cuál es la situación económica, el nivel, ¿no?, de capacidad que tiene la empresa para poder, ¿no?, atender, ¿no?, la propuesta de aumento que propone el sindicato. Entonces, esto ya está reconocido en la Ley de Relaciones Colectivas, a la cual ahora también se aplica a los trabajadores agrarios. 90 días antes del inicio de la negociación colectiva, el sindicato puede solicitar a la empresa la información sobre la situación económica y financiera, ¿no?, para sustentar el pliego, ¿no? Y la empresa tiene que entregarlo dentro del plazo de máximo de 30 días calendarios o naturales desde que fue solicitada por parte del sindicato. Y que en caso de que la empresa se resista o no entregue la información dentro de los 30 días de solicitado, entonces el sindicato puede acudir al Ministerio de Trabajo para que sea ella quien requiera a la empresa a que le entregue la información, ¿no?, al sindicato, ¿no?, ¿no?, a través de una resolución. Entonces, esa instancia de coordinación y de apoyo del ministerio es un mecanismo que frecuentemente utilizan los sindicatos, sin duda porque las empresas casi por naturaleza son resistentes, ¿no?, a entregar la información, ¿no?, de sus estados financieros, ¿no?, que refleje la verdadera capacidad, ¿no?, económica que tiene la empresa, ¿no?, ya que esta información no está accesible en una base de datos pública. No es posible conocer esos estados financieros, salvo que sean empresas autorizadas por la CONACEP y que cotizan sus acciones en la bolsa de valores, en donde sí ellos ahí ¿no?, cuelgan sus estados financieros justamente para autorizar las transacciones financieras que se hacen en la bolsa de valores. Pero generalmente nuestras empresas agrarias, ¿no?, no están cotizando, ¿no?, acciones en la bolsa de valores del IPE. Entonces, los sindicatos necesitan solicitar esa información de manera oficiosa y directa, y de no entregarse dentro del plazo, pueden hacerlo a través, ¿no?, solicitándolo al ministerio para que sea esta quien lo requiera a la empresa. Esa información luego es analizada justamente por los asesores, ¿no?, que tenga el sindicato para poder elaborar, fundamentar el pliego de reclamo, ¿no?, en lo que es pertinente. Sin duda, ahí la mirada es a las utilidades brutas, utilidades netas y a las reservas, ¿no?, que tiene la empresa y que se reflejan en esos estados financieros. Pasamos a la siguiente.
Bien, la ley 31.110 delimita también cuáles van a ser los alcances del convenio colectivo que se firme con la empresa, ¿no? La regla en realidad es compleja, pero al mismo tiempo creo que fácil de entender. Si los trabajadores con sus sindicatos presentan un pliego a un grupo de empresas y los trabajadores solamente representan al 10, al 15, al 20, 30% de los trabajadores de ese grupo de empresas, el convenio colectivo que se firme solamente va a beneficiar a los afiliados, a los sindicatos que presentaron el pliego, ¿no? Pero si los trabajadores representan a más del 50% del total de trabajadores de esas empresas con las que se quiere negociar, y esas empresas con las que se negocia y se firma representan más de la mitad de las empresas, más de la mitad de las empresas, o sea, por tanto, más de la mitad de los trabajadores y más de la mitad de las empresas, en ese caso, el convenio colectivo que se firme beneficia al 100% de los trabajadores de todas las empresas involucradas en ese convenio. Beneficia al 100%, estén o no estén afiliados, ¿no?, a los respectivos sindicatos. Solo por el hecho de que los trabajadores representan a más del 50% del total de trabajadores, ¿no?, que tienen esas empresas. Entonces, y esa información, para eso se ha establecido, ¿no?, una base de datos para poder acceder a ella, ¿no? Entonces, el número de trabajadores, ¿no?, está en la planilla electrónica, ¿no?, que las empresas presentan mes a mes a la SUNAT. Y ahí también está, obviamente, el número de empresas. La norma ha autorizado al Ministerio de Trabajo a publicar mensualmente la estadística sobre el número de empresas y el número de trabajadores por empresas, ¿no?, declarados en la planilla electrónica, ¿no? Esta información debe ser accesible y colgada a través de un icono en la página del Ministerio de Trabajo, para que precisamente pueda estimarse si a los trabajadores han alcanzado o no más del 50%, para que el convenio se aplique a la totalidad de los trabajadores que están involucrados, ¿no?, en el convenio colectivo. Entonces, esta regla está sin duda también planteado, ¿no?, en el proyecto de Ley General de Trabajo, ¿no?, que se sustentó ante el Congreso, ¿no?, bueno, y que todavía sigue siendo, ¿no?, una bandera de los gremios laborales en el país. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Podemos, sí, mover la siguiente lámina. Sí. Sí. Bueno, y un tema final en relación a los convenios colectivos es la posibilidad que tienen los sindicatos del sector agrario de suscribir acuerdos marco, ¿no?, que tendrían un nivel más amplio, ¿no?, de negociación, que los sindicatos pueden promover, sobre todo cuando esta aspira a ser dirigida a la totalidad de los trabajadores de las empresas del sector agrario. Estos acuerdos marco permite ahí acordar cuáles son las reglas generales que se firman y se autorizan con la firma del acuerdo, y qué reglas específicas se deja para el nivel de negociación a cada empresa de manera particular. Es decir, que la Federación, digamos, de Trabajadores Agrarios suscribe el acuerdo marco donde determina el incremento del beta, por ejemplo,
a nivel nacional para todos, ¿no? Un nuevo monto, determina ahí, ¿no? Algún incremento de remuneraciones, ¿no? Que vaya a la remuneración básica con contenido remunerativo o alguna otra condición laboral de carácter general. Y deja ese convenio a que los sindicatos en cada empresa negocien sus condiciones de trabajo más específicas, vinculados, por ejemplo, a vivienda, alimentación, ¿no? En áreas de descansos, servicios higiénicos, ¿no? Protección para los trabajadores en los temas de seguridad y salud en el trabajo, lactancia para las madres trabajadoras, el servicio de lactancia, etcétera. En fin, cualquier otra condición de trabajo de carácter más específico, atendiendo a las características que tiene el lugar de trabajo, ¿no? En cada empresa o centro. Bueno, esa es una posibilidad. Entonces, es lo que plantea la norma como un derecho posible. Y repito, este tema ha sido incluido en la ley 31.110 cuando aún no se ha incluido siquiera para los trabajadores del régimen general, ¿no? Porque estaba como una propuesta en el proyecto de la Ley General del Trabajo. Entonces, las posibilidades están ahí planteadas. Pasamos a la siguiente. Ya hemos mencionado que la información sobre la situación económica y financiera de la empresa y del sector, además de la que hemos dicho, que es el número de empresas y número de trabajadores según planilla electrónica, lo publica el Ministerio. Pero también ahora el Ministerio debe publicar semestralmente la información sobre la situación económica, social del país y especialmente del sector agrario, ¿no? Que sirva sin duda de referencia para los procesos de negociación colectiva. Claro, se necesita tener información sobre todo de manera desagregada, como una ayuda a memoria para el sector y para los dirigentes, sobre a cuánto asciende el PBI, ¿no? El PBI a nivel, ¿no? Del sector agrario, a cuánto asciende la productividad, si hay mediciones sobre la productividad, o a cuánto asciende otros ratios, ¿no? En las regiones donde existe mayor concentración de uso de áreas o hectáreas para la producción, etcétera. O sea, todos esos ratios que están considerados como indicadores de la situación económica y social del sector agrario deben ser publicados semestralmente por el Ministerio de Trabajo ahora. Pasamos a la siguiente lámina. Bien. Entonces, hasta ahí hemos visto lo esencial, ¿no? En cuanto al derecho de sindicalización y al derecho de negociación colectiva, ¿no? Remitiéndonos en todo caso a los temas del ejercicio del derecho de huelga, a lo que señala específicamente la Ley de Relaciones Colectivas para los trabajadores del régimen de la actividad privada, ¿no? Ahora quiero concentrarme, por razones de tiempo, en un tema importante, que es toda esta parte, digamos, también final sobre el derecho previsional y cómo hace cobertura ahora la salud, ¿no? Para los trabajadores del régimen agrario. En esencia, lo que podemos señalar es que los trabajadores que entran en la planilla del sector agrario pasan a ser cubiertos por el seguro de salud, por estar en la planilla electrónica. Recordemos que el porcentaje de aseguramiento que se paga por trabajador lo paga el 100% la empresa. La tasa sea del 7, del 6, del 7 o del 9%, que voy a explicar más adelante, no se le descuenta al trabajador, ¿no? La tasa o el aporte de salud lo aporta la empresa en forma adicional. Entonces, los trabajadores que entran en la planilla pasan a ser coberturados por esa salud, ¿no? Y hay un periodo inicial, ¿no?
de 3 meses de espera, y luego después del tercer mes, ¿no?, pasan a ser cubiertos al 100% por esa salud. Entonces, eso es el procedimiento usual, ¿no?, para la atención y la cobertura de derechos. Esto alcanza al trabajador regular y alcanza también a sus derechohabientes, que son su cónyuge, también, o su conviviente con escritura pública de reconocimiento de la condición de convivencia, de la relación, del estado de convivencia. Ojo, ¿no? Ya no se puede declarar como derechohabiente a mi cónyuge solamente por declaración jurada, sino tiene que haber, ¿no?, una escritura pública de reconocimiento de la relación de convivencia para que sea reconocido como tal, ¿no?, como asegurada, ¿no?, asegurada como derechohabiente de salud. Igualmente los hijos e hijas hasta los 18 años de edad. Entonces, si el trabajador deja de trabajar para la empresa, o sea, se vence su contrato de trabajo, por tanto, va a haber un periodo en el cual el trabajador va a estar todavía cubierto por el salud. Si ustedes saben, hasta 3 meses, ¿no es cierto?, va a seguir la cobertura de salud en la parte de asistencia para el trabajador y sus derechohabientes. Y además, si han estado hasta 3 años seguidos, ¿no?, en la planilla de la empresa y ya se decidió no renovar el contrato, los trabajadores pueden, estoy poniendo el ejemplo porque pueden ser, si he estado 20 meses en el contrato con la empresa o 15 meses, etc. Los trabajadores pueden no solamente gozar de los 3 meses de cobertura que tiene luego de la fecha de cese, también pueden solicitar lo que se conoce como la carta de latencia. La latencia que les permite tener una cobertura de 2 meses adicionales de cobertura por cada 6 meses de aportación que haya realizado la empresa, ¿no? Significa que su seguro va a seguir vivo, va a seguir latente, mientras más tiempo hayas tenido, ¿no?, en la planilla de la empresa. Por cada 6 meses te da 2 meses de aportación. Entonces, el tope máximo del periodo de latencia o de cobertura va a ser hasta de 12 meses. Entonces, si el trabajador cesa y pide su latencia y le dan los 12 meses de latencia, va a estar 1 año más asegurado él y su familia, ¿no? Muy bien. Si se fenece esta cobertura en salud, dice la norma que los trabajadores pasan a ser automáticamente asegurados por parte del SIS, por parte del Sistema de Aseguramiento, ¿no?, Universal en Salud, ¿no? Y quien cubre la atención médica a partir de ese momento es el SIS, ¿no? Y que esta afiliación al SIS es automática, ¿no?, luego de que el trabajador cesa, ¿no?, en la planilla, ¿no?, con la empresa. Incluso si está en trámite la afiliación al SIS, pues ya venció su seguro de salud y está en trámite, todavía no ha salido su afiliación automática en el SIS, la ley señala que sí tiene derecho al acceso y goce de las prestaciones por parte del SIS, ¿no? Es decir, no porque todavía no ha salido mi reconocimiento como afiliado del SIS, voy a perder el derecho a la cobertura. No, la norma dice que aún estando en trámite, tienen derecho a ello, por tanto, a la atención médica. Por tanto, la norma quiere evitar que los trabajadores estén desprotegidos sea en los momentos de actividad y en los momentos de inactividad, ¿no?, por parte, en este último caso, por parte del SIS, ¿no? Y pasamos a la siguiente. La norma también plantea, en el caso de los trabajadores agrarios independientes, ¿no?, y ahora ya hemos salido del tema del trabajador agrario dependiente que está en la planilla de una empresa, pero hay personas naturales que desarrollan cultivos.
o también hacen crianzas, lo que se conoce por cuenta propia, ¿no? Por cuenta propia y en un terreno, en un predio, en una parcela propia. Ellos, según la norma, van a poder afiliarse dice, voluntariamente al seguro de salud, como asegurado, dice la norma, como asegurado, afiliarlo voluntariamente o como asegurado voluntario. Aunque la norma, el programa de afiliación voluntaria en salud se llama seguro independiente, ¿no? Antes se llamaba seguro potestativo, ahora se llama seguro independiente. O sea, la ley 31110 no lo menciona exactamente como tal, pero es así. Entonces, las personas, si mi familiar, mi pariente, no pertenece a una empresa, él tiene su propia parcela, ¿no? Y por tanto, él desea también asegurarse a él y a su familia. Entonces, ante salud. Entonces, él puede acudir a afiliarse a través de este seguro independiente en la agencia de acreditación o de aseguramiento más cercana, ¿no? Más cercano a su domicilio, ¿no? En Tumbes, ¿no? En el departamento de Piura. En fin, las redes de salud están en todos los departamentos y en cada red siempre hay una oficina de aseguramiento o una gerencia de aseguramiento. Esa gerencia de aseguramiento tiene una, una agencia o una ventanilla de acreditación, donde siempre van a hacer todos los reclamos, en fin, sobre el tema de la latencia, ¿no? O por qué no estoy activo en el sistema, si mi empresa ya pagó el seguro, por qué no me han puesto como activo, etcétera. Ahí justamente también se hace la afiliación al seguro independiente. Y este seguro, sin duda, va a tener, dice, todas las prestaciones que tienen los trabajadores de e-salud, dice, con excepción de las exclusiones y las limitaciones, ¿no? Que señala, ¿no? El reglamento de la ley, en este caso, ¿no? De la ley 26790, ¿no? Ahí hay ciertos cuadros de enfermedades que no están cubiertas por el salud, a menos que hayan pasado, por ejemplo, 6 meses, 1 año, 2 años o 3 años. Esas son las limitaciones o exclusiones, ¿no? A que se refiere la norma. Entonces, por supuesto que no es exactamente igual al aseguramiento en salud de un trabajador en planilla, que sí tiene derecho a la cobertura al 100% una vez que han cumplido los 3 meses de aportación, su empresa. En este caso, el trabajador que ha hecho uso del seguro independiente va a tener derecho a la atención médica, a la cobertura de buena parte de los cuadros o diagnósticos o enfermedades que están considerados en el Plan Esencial de Atención en Salud, que es el PEAS, que es un plan que aprueba, ¿no? Anualmente de salud, donde están todos los diagnósticos y enfermedades que son cubiertos por los seguros de salud, ¿no? Y ese plan se va actualizando año y año. Entonces, en el caso del seguro independiente, esa norma, la ley 26790, específicamente su reglamento, dice que el seguro independiente le permite al trabajador tener derecho a la atención en todas ellas, pero con excepción de aquellas enfermedades, ¿no? En donde algunas enfermedades que en donde sí se le va a poner un plazo de espera para que pueda ser atendido, ¿no? En ese caso, por el seguro. Pongo un ejemplo, si una hernia, estoy poniendo un ejemplo, si el trabajador sufre de una hernia que requiere una operación, entonces el trabajador tiene que esperar, por ejemplo, 1 año desde que se afilió al seguro independiente para que pueda ser operado con la cobertura de salud. O sea, no puede ser operado de la hernia desde el inicio, ¿no? Del seguro independiente, ¿no? Hay un periodo de exclusión o espera. Y así, para ciertos cuadros complejos, ¿no? Sobre todo para ciertas enfermedades raras, y también inclusive para enfermedades como la insuficiencia renal crónica, o ciertas enfermedades que, por ejemplo, implican, por su complejidad, trasplantes de órganos. Entonces, los periodos de discusión son mucho más amplios, pueden llegar hasta
36 meses, ¿no? O 3 años, ¿no? Para que pueda ser cubierto por el seguro de salud, sin duda. O sea, en el seguro independiente, un trasplante de órgano sería probablemente cubierto luego de los 3 años de aportación. Recordemos que un trasplante de órgano en una entidad privada, ¿no? No baja de los 100.000 soles. Y así, en cuanto a los aportes al seguro, los trabajadores independientes que se afilien a este seguro independiente van a solamente aportar el 6% de la remuneración mínima, ¿no? Como tasa, ¿no? Como tasa, ¿no? De aporte a salud. El 6% de la remuneración mínima, ¿no? Ahora es 930 soles. Entonces, el 6% de los 930 soles. Si se incrementa la remuneración mínima el próximo año, entonces este aporte también se incrementaría, ¿no? En función de ello. El 6% en realidad es una regla de talla única, ya que los demás asegurados dentro del seguro independiente no pagan el 6% de la remuneración mínima, ¿no? El salud tiene un plan o un tarifario, ¿no? Dependiendo del número de personas que se afilian. Si es una persona, paga, digamos, 157 mensuales. Si son 2 personas, ya no será 212, sino 302, sino será un poco menos, 222. Si son 3 personas, se va reduciendo el monto a pagar a este seguro independiente. Eso es lo que existe hoy en día para el resto de personas que quieren tomar un seguro independiente en salud. O sea, pagan tasas muy similares a la que se pagan también en el seguro privado, el más barato de ellos. Claro, por ser de salud, no cobra tasas, ¿no? de aseguramiento, de seguro de salud, como los cobra RIMAC o Pacífico, ¿no? Donde por cada persona, ¿no? Está, ¿no? Si es 1, 2 o 3, las tasas no bajan de $500 mensuales y así, y va subiendo. Es salud, también tiene su tarifario, no son tan baratas, pero ese tarifario no se compara con el 6% de la remuneración mínima que se está aplicando en esta ley a los trabajadores del sector agrario, ¿no? Entonces, el 10% de 930 es 93 soles. Entonces, el 5% es 45, 48 es 47.50. El 6%, ¿no? Aumentale un sol más. Entonces 48, 49 soles. Entonces, esa es la tasa que se pagaría por tener el seguro independiente en el caso de los trabajadores del sector agrario, lo cual sin duda es una tasa bastante reducida. Pasamos a la siguiente. Estamos ya terminando. En el caso de las empresas que tienen a trabajadores agrarios en planilla, ellos van a recibir un pequeño beneficio en cuanto al importe de las tasas, ¿no? Estamos hablando ya no de trabajadores independientes, sino estamos hablando de la gran mayoría, ¿no? Que estamos en la planilla ya de la empresa. Entonces, si la empresa tiene más de 100 trabajadores o tiene ingresos anuales mayores a 1.700 UITs, ¿cuánto es la UIT ahorita? La unidad impositiva tributaria es 4.400. ¿No? Multipliquemos eso por 1.700, ¿no es cierto? Entonces, si la empresa tiene ingresos mayores a 1.700 UIT, entonces estas empresas van a pagar a salud, ¿no? El 7%, no el 9%, sino el 7%, ¿no? A partir del 1 de enero, o sea, del 2023. Van a pagar el 7% del 2023 y luego va a ir incrementando al 8% en el 2024 y al 9% en el 2025. Bueno, en realidad no es mucho la reducción, o sea, ¿no? Pero durante esos 3 años, en el primer año van a pagar 7%, en el segundo 8% y en el tercero 9%, como costo o cargo de la empresa, ¿no? Porque esto no se le descuenta al trabajador.
Pero si la empresa tiene menos de 100 trabajadores o sus ingresos, sus ventas, son menores a las 1.700 UITs, en ese caso, el aporte a e-salud, ¿no? El mínimo va a ser el 6%. Va a ser el 6%, ¿no? Hasta el año 2027. O sea, el próximo año, 6%, y así 2023, 2024, 2025, 2026, y hasta el 2027 van a pagar el 6% como aporte a salud. Y a partir del 2028, recién van a pagar el 9%. ¿No? En este caso, el beneficio, la reducción es un poquito más significativa, ¿no? Comparado con el resto de las empresas que tienen 100 o más trabajadores. Entonces, ese es el beneficio para, de alguna forma, dentro del enfoque de la norma, o sea, aliviar un poco la presión, la carga laboral, de la cual siempre, sin duda, los empresarios vienen reclamando en los últimos años y décadas. Sin mencionar, y no está de más decirlo, sin mencionar que, de acuerdo a un último estudio matemático actuarial elaborado por la OIT, ¿no? Por la Organización Internacional del Trabajo, en el Perú, en el 2015, ¿no? el aporte a salud no debería ser menor del 14%, para que pueda existir un verdadero equilibrio financiero, ¿no? En las finanzas, en los estados financieros de salud. O sea, para que los ingresos cubran los costos, justamente, de salud a nivel nacional, ¿no? Salud tiene una cobertura de asegurados que hoy día supera los 13 millones de personas. Entonces, y no todos aportan, están incluidos ahí los derechohabientes, ¿no? Aportan cerca de 5 millones solamente, 5 millones y medio, el resto son los derechohabientes. Y esos que aportan, no todos aportan al 9%, ¿no? Los jubilados aportan el 4%, ¿no? Y así hay gradualidades, ¿no? Y diferencias con algunos sectores. Entonces, según los expertos en matemática actuarial de la OIT, esos ingresos con esas tasas no cubren los costos, ¿no? Y las necesidades de salud. Entonces, la tasa debería ser aproximadamente el 14%. Y hoy día estamos cobrando solamente en salud, o estamos pagando solo el 9%. Imagínense. Y aún así, las empresas piden una reducción, o sea, pide que se reduzca, ¿no? Que no sea 9%, que sea 6 hasta 5%, que sea como los jubilados, que pagan 4%. Pero en fin, en algún momento el Estado peruano va a tener que hacer a través del Congreso la modificación en la norma correspondiente. O sea, ya son 2 estudios que ha elaborado la OIT, una en el año 2007 y otra en el 2015, que plantean un incremento de la tasa, ¿no? Hasta la última, hasta el 14%, ¿no? Para que puedan hacer también las inversiones necesarias, ¿no? Para la construcción de hospitales, ¿no? Y tener la cobertura sanitaria que necesitan a nivel nacional. Entonces, pero bueno, aún así seguimos con estas tasas en los plazos que ha indicado la norma, ¿no? Sin duda, una información que agrega la norma con respecto a los trabajadores, a la información a la que te podrían acceder, es para determinar si un contribuyente o una empresa, ¿no? Declaró a 100 o más trabajadores en el año anterior, se debe dividir, dice, la suma del número de trabajadores declarados en la planilla entre los meses de enero a diciembre y luego dividirlo entre 12, ¿no? Y así tenemos el número de trabajadores por mes. Si supera los 100, entonces entran en la primera escalón de empresas que tienen más de 100 trabajadores, ¿no? Eso para efecto del cálculo o de cómo se determina el número de trabajadores de una empresa, ya que en el sector agrario, y donde hay mucha estacionalidad y trabajo de temporada, ¿no? La variación
mes a mes, ¿no?, es significativa, ¿no?, dependiendo de la línea de cultivos y la estacionalidad, ¿no? Entonces, hay meses donde hay una buena presencia, llega a su máximo nivel, el número de trabajadores contratados, y hay meses donde esta baja ostensiblemente. Entonces, lo que propone la norma es que se sumen todos los trabajadores contratados a lo largo de todos los meses, de enero a diciembre, y luego se divide entre 12. Y ese va a ser mi ratio para saber si la empresa supera los 100 o más trabajadores para acogerse a este beneficio, ¿no?, a este beneficio del pago del aporte reducido, ¿no?, de la tasa a salud. Bueno, esa es la información, creo que no tenemos más. En la siguiente lámina, no tenemos más. Entonces, lo que dejo para las preguntas, ¿no?, o comentarios de los participantes, ¿no? Andrés. Perfecto, doctor Castillo, muchas gracias por su intervención. Y bueno, ahora quisiera a todos los participantes, a quienes no se han todavía colocado su nombre en el chat con su DNI y el correo, por favor, háganlo. También quisiera pedirles amablemente que encendamos todas las cámaras para poder entrar a esta sesión de preguntas. Entonces, no sé si algún compañero o compañera tiene alguna pregunta para el doctor. Parece que no tenemos preguntas el día de hoy, pareciera. Bueno, no, parece que estamos claros por hoy. Vuelvo y les solicito amablemente a todos si podemos encender las cámaras. Bueno, aquí en el chat hay una, doctor, no sé si la quisiera leer o se la leo. Doctor Castillo. Sí, una pregunta que se formula es que si los trabajadores tienen derecho a las pensiones, ¿no?, que está ahora otorgando el gobierno, ¿no?, en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? El pago de esas pensiones en realidad tiene reglas propias, diferentes a las que correspondan, ¿no?, al régimen agrario, ¿no? Generalmente están consideradas ahí la población, ¿no?, incluida en la base de datos del Ministerio de Inclusión Social como parte de los programas de focalización, ¿no?, de lucha contra la pobreza, ¿no? Los padrones de beneficiarios de los programas de focalización inicialmente fueron elaborados por el Ministerio de Economía, ahora los conduce el Ministerio de Inclusión Social. Entonces, por eso es que ellos ya disponen, ya que tienen la data, disponen toda la información para comunicarles a esos beneficiarios, ¿no?, el acceso o goce de esa pensión, ¿no? Entonces, pueden haber, sin duda, en ese padrón de beneficiario de los programas de focalización de lucha contra la pobreza, pueden haber trabajadores independientes, ¿no?, o dependientes del sector agrario, ¿no? Recordemos que en el sector agrario ha habido también etapas de mucha informalidad, en donde trabajadores no estaban registrados en ninguna planilla, ¿no?, y eran pagados por intermediarios, no a través de bancos, sino en montos en efectivo. Entonces no había ningún registro, ¿no?, de que estaban sujetos a un régimen laboral. Entonces, hay muchos, hay miles de esos trabajadores que creo que están considerados dentro de los programas de focalización, porque no están en una base de datos públicas, ¿no?, como trabajadores dependientes, o sea, no están en la planilla electrónica, ¿no?, en el PLAME, que reporta mensual, y que ahora justamente también la SUNAT tiene que entregar al Ministerio de Trabajo. Entonces, si están en el programa de focalización del Ministerio de Inclusión, entonces van a ser considerados como beneficiarios de esas pensiones, ¿no?, que está otorgando el gobierno. Sí. Perfecto, doctor Castillo. Ahora le damos la palabra al compañero Miguel Trujillo. Adelante, Miguel. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros, con todos los asistentes a esta capacitación. Quisiera hacer una pregunta al doctor. Doctor, usted en la primera parte de su exposición tocó el tema de la libre sindicalización
de la libre afiliación o la libertad que tienen los trabajadores de conformar un sindicato, pero nosotros como dirigentes o como sindicalistas sabemos que ese derecho lo tenemos garantizado en la Constitución, en los tratados internacionales, todo eso, pero en la práctica la realidad es otra. Nosotros día tras día venimos batallando contra todos los obstáculos que tenemos por parte de los empresarios, ¿no? Las prácticas antisindicales, cuando uno o un compañero o X trabajadores quieren formar su sindicato, son víctimas de prácticas antisindicales, víctimas de despidos arbitrarios. La realidad, la cruda realidad es esa. Entonces, la pregunta es, ante ello, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué acción tomar? Porque todos sabemos, como lo voy a repetir, que es un derecho garantizado, pero en la práctica no se da eso. Y la segunda pregunta es, para los sindicatos nuevos, sabemos también que todo sindicato, una vez que se conforma, tiene 30 días de licencia de los dirigentes, ¿no? Garantizado también de acuerdo a ley, pero ¿es necesario contar con un pliego o una negociación colectiva suscrito para hacer goce de esos 30 días de licencia sindical? Muchas gracias. Esas eran las dos preguntas puntuales. Sí, correcto. Sí. El Ministerio de Trabajo ha aprobado hace poco, ¿no?, un protocolo para orientar la acción inspectiva en materia de defensa de los derechos de sindicación y negociación colectiva, ¿no?, para el manejo, ¿no?, de los inspectores que realizan esa tarea, ¿no?, de oficio o a pedido de los trabajadores, ¿no? Entonces, está considerado dentro del protocolo que toda acción, ¿no?, que impida, obstaculice, ¿no?, el derecho de los trabajadores a afiliarse a un sindicato, sin duda está considerado como una infracción muy grave, y por tanto la SUNAFIL puede reunir y pedir a la empresa la información que sustente o que acredite que la empresa no ha vulnerado, no ha transgredido las normas al respecto. Si estas inspecciones se realizan a solicitud del sindicato, el sindicato puede proporcionar las pruebas, las evidencias que acreditan de que los trabajadores han sido objeto de cese precisamente a causa de su afiliación, ¿no?, al sindicato. Y entonces aquí se abren dos escenarios. Si carta de cese con características iguales. Primera evidencia. Segundo, cartas de cese solamente dirigidos a los miembros afiliados al sindicato, ¿no? Luego, la información de parte de supervisores, por parte de personal de vigilancia o personal de la administración, ¿no?, de relaciones industriales de la empresa, que evidencia una especial encono por parte, ¿no?, de la administración de la empresa hacia los trabajadores sindicalizados. O sea, hay correos o mensajes que dirigen ciertos funcionarios de las empresas a los trabajadores indicando que si te desafilias del sindicato, o sea, te vamos a pagar, ¿no?, un determinado, ¿no?, emolumento, una determinada suma o un beneficio, o darle un determinado beneficio económico, como una forma de, digamos, de disuadirlo, ¿no?, que mantenga su afiliación al sindicato. Todas esas evidencias deben ser presentadas en la queja, en la denuncia que uno presenta a la SUNAFIL, porque sin duda la empresa no va a proporcionar esa información. El inspector va a pedir a la empresa la información de la planilla, los contratos, ¿no?, la fecha de cese, las liquidaciones que se pagó al personal, ¿no?, le va a pedir el T-registro, ciertos códigos del T-registro, en fin, para que haga la investigación. Entonces, si el inspector de trabajo concluye de que efectivamente ha habido infracción y propone la sanción, la pena a la empresa, la sanción económica o la multa, realmente es enorme por el número de trabajadores que tiene la empresa. Mientras más trabajadores tenga, el monto de la multa es gigantesca, ¿no?, con los reajustes que ha habido al reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿no?, la última data de
2018, y que ha sido realmente rechazada por los gremios empresariales. Sin duda para ellos es un tema bien complicado atender ahora una inspección donde se inicie un proceso sancionador, ¿no? Con imposición de multa, ¿no? Porque las multas son fuertes si se demuestra que efectivamente la empresa ha incurrido en una vulneración de estos derechos, ¿no? Que la causa del cese, del despido o de la no renovación, también menciona el protocolo aprobado por el Ministerio, la falta de no renovación orientada por la afiliación a un sindicato por pertenecer a la junta directiva o participar en la negociación de pliego constituye infracción grave. Entonces, si se acredita la infracción, sin duda, estas multas disuaden mucho a las empresas a insistir en ese camino. Pero, por otro lado, también tenemos la propia protección que otorga el Decreto Legislativo 728, ¿no? La Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que es nulo el despido a causa de, ¿no?, la afiliación a un sindicato o por ser miembro de la junta directiva, entre otras causales que dice la norma, por ser trabajador embarazada, ¿no?, o por razones de discriminación por raza, sexo, idioma, color, etc., ¿no? Por ejemplo, entonces, el trabajador afectado también puede plantear una demanda de reposición en el puesto de trabajo con pago de devengados si demuestra que el despido tuvo por motivo, ¿no?, la afiliación al sindicato, ¿no? Y sin duda, un acta de inspección, un informe del inspector de la SUNAFIL y seguidamente la resolución de sanción de la SUNAFIL constituye una evidencia probatoria muy importante para que un trabajador despedido por estas causales, ¿no?, pueda lograr una reposición en su centro de trabajo con el pago de los devengados, que son todos los salarios que dejó de percibir desde la fecha del despido, ¿no? Entonces, esa es la información que puedo pasarte para saber las implicancias que tiene la protección y la garantía del fuero sindical. Y tu segunda pregunta, si me hace recordar, la segunda pregunta, sí. Compañero Miguel, ¿cuál era la segunda pregunta que tenía el doctor? Si puedes abrir el micro. Ya, la segunda pregunta era para los sindicatos nuevos, ¿no?, que muchas veces desconocen. Nosotros sabemos que todo dirigente o sindicato nuevo, ya una vez constituido, goza de 30 días de licencia sindical, garantizado por las normas legales. ¿Es necesario contar con una negociación colectiva suscrito o un convenio colectivo suscrito para hacer gozo de esos 30 días? No. Solo basta que esté acreditado la inscripción, ¿no?, de dichos dirigentes como parte de la junta directiva en el documento llamado Constancia de Inscripción Automática que emite, ¿no?, el Ministerio de Trabajo. O en el caso de las regiones, las direcciones regionales, ¿no?, de trabajo. Basta que su nombre esté en la constancia de inscripción automática, donde está el nombre del secretario general, secretario de defensa, secretario de organización, para que pueda ser efectivo ese derecho, aunque no negocien, aunque no se haya firmado un convenio colectivo, ¿no? Inclusive, o sea, y hay sindicatos a lo largo de toda nuestra historia, cuyo pliego de reclamos a veces todavía no se firma después de 3 años. Y hasta se ha judicializado. O ha ido a arbitraje y el laudo arbitral ha sido impugnado por la empresa. Y tenemos convenios colectivos que establecen condiciones que todavía no se han reconocido hasta ahora porque está en juicio en el Poder Judicial 3, 4 años, 5 años. En fin. Así que no hay ningún inconveniente no menoscaba, ¿no?, el derecho a la licencia sindical, el hecho de que todavía no hayan firmado un convenio colectivo, ¿no?, o no hayan iniciado un proceso de negociación. Solo basta que tengan la constancia de inscripción automática expedido por el sector trabajo, ¿no?
Ahora, había una pregunta que señalaba también otro participante, que la SUNAFIL no se pronuncia cuando al trabajador lo despiden, ¿no? Por constituir sindicato, ¿no? Si un trabajador presenta la denuncia a la SUNAFIL, ¿no? Para que se inicie el proceso, ¿no? De inspección, de verificación en el centro a causa de su despido originada por, ¿no? Violación del derecho de sindicación, ¿no? Derecho de libertad sindical. Amparada también por los convenios 87 y 98 de la OIT. Entonces, el trabajador lo que hace es, realmente, se presiona a través de la Junta Directiva del sindicato, ¿no? Ante la instancia superior correspondiente, ¿no? Ya sea de la Dirección Regional de Trabajo, y en el caso de Lima, ante la Intendencia Regional Lima, por ejemplo, de la SUNAFIL, ¿no? Se busca una reunión y para llegar a para que se active el proceso inspectivo. En el caso también del Ministerio de Trabajo en Lima, tenemos una dirección de prevención de conflictos, y responsabilidad social empresarial, así se llama, que también promueve, ¿no? Las reuniones entre las partes, y también cita también a la SUNAFIL cuando existe un estancamiento, ¿no? En una denuncia que haya solicitado, que haya presentado un trabajador con relación a una violación de un derecho específico. Entonces, este es un mecanismo que también podemos utilizar. Luego, preguntan si un trabajador se enferma por un tiempo aproximado de 5 años trabajando en la empresa puede liquidarlo por causa de enfermedad grave, por causa de la enfermedad. O sea, sin duda, no hay liquidación sin cese, ¿no? Sin cese previo. El cese se produce por o renuncia, o por despido, ¿no? O por mutuo acuerdo. Se entiende que si el trabajador sigue con, como se dice, con permiso, con licencia, y ya van 5 años, por tanto, la empresa todavía no puede liquidarlo. Ahora, una empresa puede despedir, ¿no? A un trabajador que está enfermo y lo declara con licencia sin goce de haber, ¿no? Hace muchos años. En realidad, no tenemos casi casos de empresas que tengan licencia sin goce por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque en principio los trabajadores, si no están declarados en la planilla electrónica, ¿no? De la empresa, o no han hecho, y si no están haciendo el uso de la latencia que le concede salud, y si la empresa ya no paga, entonces pierden la cobertura de salud, ¿no? Pierden la cobertura de salud. Entonces el trabajador siempre van a buscar la manera de o llegar a un acuerdo con la empresa, ¿no? De cómo, en principio, si la incapacidad es parcial y puede reincorporarse, o llegar a un acuerdo sobre lo que respecta a los pagos que podría hacer, o indemnizaciones que podría hacer la empresa, para que el trabajador siga cubriendo su gasto de salud. Sin duda, las empresas son lugares donde solamente establecemos y negociamos relaciones de trabajo, ¿no? Relaciones de trabajo. Entonces, si para la empresa el trabajador deja de producir, ¿no? Por mucho tiempo, y está con licencia sin goce de haber por tanto tiempo, y prácticamente es un acto meramente declarativo, porque ni siquiera tiene ninguna significación, ¿no? En la planilla de la empresa. Entonces, lo más probable es que las empresas en estos casos realicen un procedimiento que se conoce como despido por causa justa a causa del detrimento de las capacidades físicas del trabajador, ¿no? O por incapacidad sobreviniente. Entonces, y la misma empresa va a solicitar el certificado de incapacidad ya sea temporal o permanente para el trabajo. La empresa se lo va a pedir al trabajador para, en base a eso, ¿no? Resolver. Si el trabajador demuestra que tiene una incapacidad ya permanente, difícil de recuperación, basado en ese certificado, la empresa lo va a cesar. Y sin derecho al pago de una indemnización, porque el cese por incapacidades médicas declarado por
las comisiones médicas evaluadoras, ¿no?, de incapacidades de e-Salud o del Ministerio de Salud, ¿no?, constituyen hoy día, ¿no?, elemento probatorio en los procesos también judiciales para que las empresas cesen al trabajador por esta causal, ¿no?, por detrimento de las facultades físicas, ¿no?, o psíquicas del trabajador. Entonces, habría que ver el caso específico, por qué se mantiene tantos años, y sobre todo en qué le beneficia al trabajador también, si ya no lo declara en la planilla, ¿no?, en este caso, y no tiene ninguna cobertura, ninguna protección por parte de la empresa, ¿no? Luego tenemos otras preguntas. En el caso de trabajadores que han interpuesto solicitudes para varias inspecciones, ¿no?, entiendo ante la dirección, ante la Intendencia Regional de la SUNAFIL, seguramente, en la región, inclusive han logrado, dice, multa para la empresa, pero la empresa no cumple, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante ello, no? Recordemos que la multa, en realidad, beneficia directamente al Estado, porque la multa no constituye una indemnización que vaya directamente al trabajador. Entonces, el Estado es el que se encargará de perseguir el pago de la multa. El único que le debe importar al trabajador, sin perjuicio de ello, es que si hay beneficios económicos, o sea, beneficios de naturaleza económica en materia laboral que reclamar, no olviden de que es mejor que judicialicen su reclamo, porque es la única instancia que puede establecer la obligación del pago, ¿no?, de un beneficio o de una indemnización determinada, ¿no?, a favor del trabajador con carácter coercitivo, ¿no? Repito, sin perjuicio de que la SUNAFIL o el Estado le persiga a la empresa en el pago de la multa. Entonces, si estamos hablando de derechos económicos que están afectando al trabajador, por ejemplo, pago de horas extras, parcial de remuneraciones, ¿no?, no reconocimiento de ciertas bonificaciones, etcétera, no reconocimiento de ciertas gratificaciones, no reconocimiento de ciertas condiciones establecidas en el pliego de reclamo, o sea, etcétera, que significan el pago de una suma, ¿no?, onerosa a favor del trabajador. Entonces lo mejor es que el trabajador lo judicialice, ¿no?, antes que, ¿no?, mientras mantiene el vínculo laboral con la empresa, ¿no? No olvidemos que las acciones laborales en materia laboral prescriben a los 4 años contados desde la fecha de cese del trabajador. Luego, ¿cómo se realiza el pago al trabajador que tiene licencia sindical, ¿no? A los dirigentes sindicales igual la empresa le sigue pagando en la forma establecida comúnmente para los trabajadores ordinarios. Generalmente son boletas de pago, hoy día las empresas emiten la boleta de pago de manera electrónica, porque ya no se requiere firma física del trabajador, y los pagos también se hacen vía transferencia bancaria, ¿no?, a la cuenta del trabajador, ¿no?, como si el trabajador estuviera trabajando en actividad. Luego, es dable que preguntan que en vacaciones, no nos estén pagando el bono, el beta, ¿no? La bonificación especial por trabajo horario también alcanza todos los periodos, incluido el de vacaciones, ¿no?, incluido dentro de ello. O sea, la norma no ha excluido del pago de las remuneraciones vacacionales alguna condición que se esté otorgando, ¿no? Eso no está ni en el reglamento de la ley. O sea, aún la remuneración vacacional constituye el básico, y todas las bonificaciones y condiciones que se estén otorgando al trabajador que sean de su libre disponibilidad, ¿no?, aunque no tengan carácter remunerativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el beta. El beta no tiene carácter, bueno, no se logró esa conquista, pero sí por ser de libre disposición del trabajador y tener carácter remunerativo, entonces sí tienen derecho a que se le otorgue, ¿no?, le otorgue esa bonificación con el pago de las vacaciones, ¿no? Luego, el seguro de salud también dan el salud da el seguro vida. Eso también es de acuerdo a ley. Bueno, esto lo hemos tocado la última jornada de capacitación. Ustedes tienen derecho al seguro de vida ley.
desde que entran en la planilla de la empresa, contratado por la empresa al 100%, y con la cobertura que le otorga, ¿no?, la ley de creación del seguro Vida Ley, ¿no? Entonces, que lo paga íntegramente la empresa. Entonces, eso no lo otorga Salud. Entonces, a veces la pregunta viene porque efectivamente algunas, Salud ha venido actuando como un intermediario, ¿no?, por sus relaciones con la aseguradora, la Positiva, que es la aseguradora que asegura al Estado, ha venido, ¿no?, actuando como intermediario para la contratación, ¿no?, del seguro Vida Ley, ¿no?, a través, ¿no?, con intervención de Salud, ¿no? Y te han estado pagando, ¿no?, una suma, ¿no?, una suma, pero ese seguro Vida Ley a la que se refieren algunos trabajadores, en realidad es un seguro adicional al seguro de vida que tiene derecho el trabajador que entra en la planilla por aplicación de ahora de esta ley, que dice que tienen derecho al seguro de vida conforme al decreto legislativo, ¿no?, 689, ¿no?, una norma que viene de la época de los años 80. Los trabajadores tienen derecho a ese seguro que lo paga íntegramente al empleador. Entonces, la Positiva, a través de Salud, ha estado promoviendo que los trabajadores se afilien adicionalmente a un seguro de la Positiva, ¿no?, para que a través de 5 soles tengan derecho también a una indemnización en caso de fallecimiento. Eso no es obligatorio, ¿no? Eso es totalmente privado, es potestativo, si desean lo toman o no lo toman, ¿no? Pero no tiene que ver en nada con la obligación del seguro de vida que debe contratar la empresa, por el cual el trabajador no tiene que pagar, ¿no?, ningún monto, ¿no?, mensual, ¿no?, por dicho seguro, ¿no? Eso lo cubre íntegramente, ¿no?, la empresa. Luego, Perfecto, doctor Castillo. Nos quedan 2 preguntas para ya, ir cerrando. si se logra un aumento del salario de 2 soles, este aumento, ¿cómo debería figurar en la boleta de pago? Bueno, si se ha logrado un aumento de la remuneración como resultado de la negociación, esto debería ir al básico, ¿no? Y debería reflejarse en la boleta como un incremento de la remuneración básica, ¿no? Como tal, lo declara la empresa y como tal debe aparecer en la boleta, ¿no? Porque entiendo que en el convenio o en el acuerdo ustedes no han negociado el otorgamiento de una bonificación de 2 soles, ¿no? Ustedes han pedido un aumento de 2 soles más. Entonces, eso va al básico, no se crea otro concepto en la boleta, sino que eso debe reflejarse como un incremento de la remuneración básica comparado, ¿no?, con la boleta del mes anterior, ¿no?, en donde ya no se debe reflejar justamente el importe que ahora han logrado. Entonces, esto va al básico, ¿no? ¿Alguna pregunta final? Sí, nos queda una pregunta, doctor. Preguntan, ¿qué podríamos hacer si algunos trabajadores afiliados al sindicato quieren trabajar en un día que es feriado? Si esté afiliado o no afiliado al sindicato, todo trabajador que labore en día feriado tiene derecho al pago de la sobretasa del 100% del jornal diario por ser día feriado. Y ojo, no todos los días que aparenten ser feriados lo son. Una cosa son los días feriados aprobados por ley del Congreso de la República, y que son muy pocos, tengo entendido, son como 11 o 12 feriados a nivel del año. Y otra cosa son los días no laborables con cargo a recuperación. Entonces, los días feriados solo son aprobados por ley, ¿no? Los días, ¿no?, no laborables son aprobados, ¿no?, por el sector trabajo solamente. Entonces, ¿cuáles son los días feriados? ¿No? El 1 de mayo, ¿no?, los 2 días de Semana Santa, para empezar, de marzo a abril tenemos la Semana Santa, el 1 de mayo, en junio no hay, en julio tenemos 2 días, que es 28 y 29,
En agosto no hay. En agosto sí hay el 30 de agosto, el Día de Santa Rosa. En septiembre no hay. En octubre sí hay, me parece, en octubre. Sí, el 8 de octubre, ¿no? La batalla de Angamos, Día de Miguel Grau, feriado. Y luego en noviembre, el 1 de noviembre, que es feriado, Día de los Muertos y los Santos. Y en diciembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre. Esos son los únicos días, ¿no?, feriados considerados por ley. Si el trabajador labora en esos días, tiene derecho al pago de la sobretasa del 100% por ese día, como jornal, como parte de su jornal. No hay feriados regionales, ¿no? No hay feriados regionales porque los gobiernos regionales no aprueban leyes, ¿no?, con la misma jerarquía de una ley aprobada por el Congreso de la República. Por tanto, esos serán solamente, ¿no?, días no laborables, ¿no?, solo de alcance regional, ¿no? En esos casos no se aplica ninguna sobretasa. Perfecto, doctor Gracias, Castillo. César. Muchísimas gracias. A los compañeros y compañeras, nuevamente recordarles que sí, podemos prender la cámara.